Buenas tardes, estamos otra vez reunidos hoy, esta es el tercer encuentro y estamos estudiando los libros históricos del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que la semana pasada vimos los libros de Josué y Jueces y esta vez vamos a ver los libros de Samuel y Reyes, y ahí vamos a completar lo que llamamos, y se llama en los estudios bíblicos, la obra histórica deuteronomista, que corre desde Josué hasta el final de Reyes, incluyendo el libro de Deuteronomio como una especie de introducción general, digamos, de carácter teológico. Hoy vamos a ver Samuel y Reyes. Es interesante decir algo que les va a servir para este libro y otros libros, es que tenemos Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. En realidad, originalmente eran un solo libro y hubo que dividirlo por la mitad. Entonces sirve saberlo porque va para crónicas también, y ya lo vamos a mencionar la semana que viene. ¿Qué es lo que pasa? Los libros estaban escritos en lengua hebrea. Cuando estos libros se traducen al griego, la traducción que conocemos de los Septuaginta o el libro de los 70, ya por el año 250 a.C., se traducen al griego. El griego es como el castellano, usa palabras larguísimas, y el hebreo usa palabras cortísimas. Entonces, las mismas traducción a la lengua griega no entraban en un rollo. Y lo dividieron. Hicieron Primera Samuel, Segunda Samuel, lo que en hebreo era un solo libro. Ahora esa nomenclatura se instaló ya y se usa aún en la Biblia hebraica, hoy se divide así, pero originalmente era un solo libro. Y otra cosa más, en esa traducción, Septuaginta, no se hablaba de Samuel y Reyes, se hablaba de 1 a 4 reyes, o sea, el libro primero, segundo, tercero y cuarto de los reyes. Y esa nomenclatura la adoptó también la Vulgata. La Vulgata ya es una Biblia cristiana, la Biblia latina. De modo que en la Vulgata tenemos 1 a 4 reyes, pero después con el tiempo se volvió a la nomenclatura, digamos, antigua, de llamar Samuel y Reyes a estos libros. Bueno, ¿con qué nos encontramos en Samuel y Reyes? Se llama Samuel porque el libro comienza con la historia de Samuel, que es un personaje, que es una transición entre un juez y un profeta. Dios lo llama Samuel, y Samuel es el encargado de hacer eso que ya mencionamos en el primer encuentro, que era de algún modo conducir la creación de la monarquía. ¿Se acuerdan que hablamos de que había dos líneas, una estaba a favor de la monarquía, otra estaba en contra de la monarquía? Básicamente porque acusaba a la monarquía de generar un aparato burocrático que oprimía a la gente. Finalmente la monarquía generaba una corte y un rey y todas sus necesidades, digamos, materiales, y utilizaba a los jóvenes y a las jóvenes del pueblo para su propio sostén. De modo que había una contra muy fuerte desde el punto de vista sociológico, pero también desde el punto de vista teológico, porque decían, bueno, en lugar de confiar en el Señor, vamos a confiar en un rey. Bueno, como el pueblo de Israel insiste en eso, ya lo vimos este tema, finalmente se instala la monarquía, y el primer rey designado es Saúl. Eso se cuenta en los primeros capítulos del libro de Samuel, o del primer libro de Samuel. Es la historia de Saúl. Saúl rey. Ustedes saben que Saúl es un rey primero designado por Dios, y después Dios se arrepiente de haber nombrado a este personaje, porque es un hombre muy, muy débil, es un hombre que es presentado como un militar, que tiene éxitos militares, pero que en realidad no llega a cumplir con las expectativas que se esperaba de él. Y el mismo texto dice que Dios después se arrepintió de haber nombrado a Saúl rey. Nos dice, ¿cómo es esto de que Dios primero nombra, después se arrepiente? Bueno, esa es la maravilla del texto bíblico, que no se queda en describir un Dios así perfecto, que es siempre igual, sino que actúa de acuerdo a las situaciones de la historia. Y entonces dice claramente que primero lo nombra y después se arrepiente de haber nombrado a Saúl. Luego de Saúl viene la historia de David. Acá tenemos que detenernos un poquito porque se superponen la historia de David y la de Saúl. Saúl sigue siendo rey y David ya actúa. Esa historia del nombramiento de David, Dios lo busca entre la tribu de Isaí, y ocurre que el más pequeño, pasan todos los hermanos, que eran todos importantes y grandes, y ninguno es, y el pequeñito, el que creían que no podía ser, ese era
que Dios había elegido para rey, sucede al comienzo, pero después sigue la historia de Saúl como rey y unas sucesivas guerras, de modo que recién David es nombrado rey cuando muere Saúl, y eso sucede hacia el final del libro de Primera Samuel. Entonces, el libro que llamamos de Segunda Samuel, todo el libro está dedicado a David. David es el personaje que, en términos de extensión de texto, fuera de, diríamos, de Moisés, que tiene 4 libros en el Pentateuco, es el segundo personaje al que se dedica más texto en toda la Biblia. O sea, es un personaje que tiene un libro completo, sería Segunda Samuel, o si se quiere, la mitad de Samuel está dedicado a él, a David. David quiere decir el amado, eso significa David. Y es realmente un personaje que todo el mundo lo quiere. Todo el mundo quiere ser amigo de David, todos quieren estar cerca de él, todo el mundo habla bien de David. Y hablan tan bien de él que yo creo que el propio texto bíblico se encarga de decir algunas cosas de David que no son muy felices y muy brillantes para su vida. De modo de que ese bien decir y esa elegancia de este hombre, además dice que era lindo, que era fuerte, etc., no deje de mostrar la parte humana y oscura del personaje que es David. Ahora, David es rey primero de Judá. ¿Se acuerdan que hablamos de que siempre había, en Israel siempre hubo como 2 naciones unidas, unidad religiosa, pero 2 naciones políticas, Judá y el norte, Israel o Samaria. Entonces primero lo nombran rey en Judá, y eso está al comienzo del segundo libro de Samuel. Lo nombran rey en Judá y busca una capital. Entonces, para buscar una capital, busca una ciudad que está justo en el límite entre lo que es Judá y el norte, Samaria. Esa ciudad se llama Jerusalén, se llamaba Jerusalén. La conquista, y enseguida las tribus del norte vienen y le dicen: queremos que sea nuestro rey también, porque él era tan famoso y tan bueno y tan lindo y tan todo. Entonces le piden que sea rey también, y él acepta eso, y entonces pasa a ser rey de Judá y de Samaria, o como se suele decir, de Israel. Israel, una forma de nombrar el norte, no todo Israel, sino Judá e Israel, el rey del norte. Y entonces él es rey sobre las dos naciones, y tiene esa ciudad de Jerusalén como capital. Como buen rey pagado de sí mismo, a la ciudad de Jerusalén le pone su nombre, y así es como en muchos textos se habla de la ciudad de David. Eso no es una galantería, es una forma de mostrar a David que él era poderoso, y muchos reyes hacían eso, los faraones también hacían eso. Le ponían el nombre de ellos a una ciudad que supuestamente habían construido, o en este caso, que habían conquistado. Y cuando uno estudia, esto es para otro momento, ¿no? Pero cuando uno estudia los textos donde dice Jerusalén, o los textos donde dice ciudad de David, uno descubre que en los que dice ciudad de David es porque son textos favorables a David. Y cuando el autor no quiere, porque no le gusta mucho David, o porque quiere señalar algún defecto de David, dice Jerusalén. No usa el nombre de ciudad de David, usa el nombre de Jerusalén. Pero eso lo pueden buscar en un buscador y leer los pasajes donde están de un modo o de otro, y van a notar enseguida esa característica. Ahora, David conquista Jerusalén, traslada el arca, que venía migrando de pueblo en pueblo, hace esa entrada importante el arca, donde él va danzando, y algunos se quejan porque él va danzando ahí, porque dicen que es indigno de él, pero en realidad él está danzando delante de Dios, simbolizada por el arca, y estar el arca en Jerusalén, lo que tiene una significación política y religiosa. Política porque, bueno, al ser una ciudad que está en el medio, en la frontera entre las 2 naciones, ninguna de las 2 puede decir que la capital le pertenece al otro, aunque en realidad la capital es la capital de Judá. Pero está en el límite. Y los del norte también se sienten identificados con ella. Pero también, porque al colocar el arca ahí, la transforma en el lugar de peregrinación religiosa. Entonces las tribus del sur, que están cerca, y las del norte, que están un poco más lejos, tienen que venir a Jerusalén a adorar. Tiene la pretensión de construir un templo. Lo único que le faltó a David es construir el templo. Pero el texto dice que porque había cometido algunos errores en su vida, Dios no le va a conceder la posibilidad de construir el templo y se la va a dar a su hijo,
que es Salomón, del que vamos a hablar en unos minutos. Bueno, la historia de David y su pecado, que es en realidad es el de ir a la vecina, que estaba ahí al lado del palacio, y ver que era muy hermosa, y entonces traérsela con él, es lo que el texto va a marcar como un error muy grave de David. Pero el error de David es, por un lado, diríamos, el adulterio, y a la mujer le gusta, la llama, es el rey, ella no se va a poder oponer al rey. Tampoco Betsabé muy ingenua, ¿no es cierto? Porque se está bañando en el lugar donde la ven. O sea que ella no es que estaba ahí de casualidad. Se puso allí para que la vean, pero bueno, el rey la llama. Y lo más grave es que él dice, esta mujer está casada, y ocurre que queda embarazada. Entonces, como queda embarazada, la única salida que tiene David es o hacer que el marido venga, que estaba en la guerra, Urías estaba en el militar, estaba en la guerra, venga y viva con ella, entonces de algún modo crea que el hijo es de él, o matar al marido. Y como no logra la primera solución, mata al marido, y ese es considerado la falta gravísima, digamos. La primera falta es el adulterio con esta mujer, la segunda es asesinar al marido para poder quedarse con la mujer. Eso demuestra que David, aún siendo un tipo lindo, simpático, agradable, que todo el mundo lo felicitaba y quería ser amigo de él, el amado, como dice su nombre, también la Biblia muestra que cometía errores gravísimos y que, bueno, en este caso, Dios le dice, no vas a hacer el templo, o no, con errores que has cometido. A partir de ahí, pasamos 2 capítulos al libro de Primera Reyes, y termina la vida de David, muere, y asume Salomón, es hijo de David, uno de los hijos de David. Salomón es un rey que también va a ser muy exaltado y muy reconocido, no tanto como David, hay menos mística en Salomón, pero de Salomón se dice que era el rey más sabio, que cuando tuvo que pedir algo pidió sabiduría, y entonces Dios le dice, bueno, porque pediste sabiduría y no riquezas, te voy a dar la sabiduría. Es un relato muy pícaro ese. Esto está en el primer libro de Reyes, comienzo. Es pícaro porque el rico ya era, entonces no necesitaba pedir riquezas, ya tenía las riquezas, y pide sabiduría. Y ahí, al pedir sabiduría, se equipara con ese relato que ustedes recordarán del libro de Génesis, donde Adán y Eva quieren comer de ese árbol porque ese árbol da sabiduría. Adán y Eva, el Señor le dice que no. Probablemente porque, si no el relato, vayan a verlo en Génesis, porque ellos querían conocer el bien y el mal, y tener sabiduría para ser poderosos. Mientras que cuando a Salomón le dice que quiere tener sabiduría, le dice que es para hacer justicia. Entonces, si es para hacer justicia, Dios dice, está bien. Si es para eso, yo te concedo la sabiduría que quieres tener. Y se dice entonces que Salomón fue un rey muy sabio, siempre se exagera en la Biblia, el más sabio de todos los hombres. Bueno, son exageraciones. Pero lo que importa aquí es que Salomón es considerado un rey sabio para hacer justicia. Lo que es importante porque señala el fin, el motivo del don que Dios le da. No es sabiduría para ser vivo y ganarle a los demás, o para hacer más riquezas, o para ser hábil en la batalla, es sabiduría para hacer justicia en el pueblo. Y eso es realmente un valor muy importante. De todos modos, Salomón también se equivoca. Ahí le echan la culpa a las mujeres. Acá no tienen razón de echarle la culpa a las mujeres, porque él dice el texto que tenía muchas mujeres, y muchas eran extranjeras, porque eran negocios que se hacían, así trataban a las mujeres en esa época, le daban una hija a un rey, y el otro de otra hija, y armaban su harén con mujeres extranjeras, y dice el texto que las mujeres extranjeras trajeron a sus ídolos, ¿no? Lo que pudo haber sido cierto, porque era muy razonable que fuera así, pero le echa la culpa de eso a la deterioro de la figura de Salomón, porque esas mujeres son las culpables de su decadencia moral. En realidad, las mujeres probablemente hayan traído sus ídolos porque era natural que fuera así, pero el problema acá está que Salomón realmente se deja llevar por otras pasiones. Entonces, la sabiduría que tenía, concedida para hacer justicia, también le sirvió para enriquecerse, también le sirvió para oprimir a la gente con la que tenía que construir sus grandes palacios
y el templo, obviamente, construye el templo, y entonces, finalmente, el relato cuenta que hay una profunda decadencia en Salomón, y cuando el Salomón muere, no se puede sostener la unidad del reino, y el reino se divide en dos. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tenemos unos minutos? 2 minutos. Entonces, el reino se divide en dos, y ahí ya comienza el segundo, estamos por la mitad del primer libro de Reyes, se divide en dos. Hay dos monarquías paralelas, la de Judá y la de Samaria o de Israel en el norte. Las dos monarquías van a ir paralelas, se va a ir contando cuando reinaba en Judá fulano, reinaba en Samaria Mengano, y cuando murió Mengano reinaba, y así. Se van intercalando en el relato los reyes del norte y los reyes del sur, hasta que cae Samaria. Eso sucede en el año 722 a.C. Samaria es destruida por los asirios. Sobrevive Judá, y Judá va a sobrevivir algunos años más, hasta el año 587, en donde al final del segundo libro de Reyes se cuenta la caída y destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. Ese hecho, que está narrado en Segunda Reyes 25, el último capítulo del libro, es el trauma mayor en la historia antigua de Israel. Porque era inconcebible que Dios permitiera que su templo, la casa donde él moraba, fuera destruida. Y que su ciudad, que había derivado en ser una especie de ciudad santa, después va a ser todavía más exaltada, pero ya era ciudad santa, fuera destruida por el enemigo, o sea, por un pueblo ajeno a la fe de Israel. Ellos no pueden entender, no pueden concebir eso, y va a quedar como una marca en la historia de Israel que va a dividir las aguas. Antes de ese hecho, llamamos preexilio, y después de ese hecho, el periodo posexílico. Israel es llevado al cautiverio, ya no hay más Israel, y para los que vivieron en esa época era como el fin de la historia, como el apocalipsis, digamos. No tenemos monarquía, no tenemos casa de David, no tenemos monarquía, no tenemos templo, no tenemos ciudad, por lo tanto, y estamos en tierra extranjera, por lo tanto hemos perdido toda esperanza. Vamos a terminar diciendo esto, en realidad ahí termina la historia deuteronomista, con ese mensaje muy poco esperanzador. Lo bueno es que la próxima semana vamos a ver el libro de Esdras y Nehemías, donde va a continuar la historia. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias.